Toda la noche del domingo, mis propios hijos me rodeaban en la sala. «Este secreto muere con nosotros, vieja», susurraba el mayor mientras los otros reían. Durante 3 años esperaron que yo muriera para quedarse con mi casa. Pocos sabían que yo tenía un ángel guardián observando por la ventana. Buenas tardes, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Mi nombre es Laura Guzmán, tengo 78 años, nací en Veracruz y hoy vivo aquí en Guadalajara, en Jalisco. Estoy sentada en mi porche, desde donde puedo ver el jardín que planté con tanto cariño. Las dalias están comenzando a abrirse, ¿saben? En esta época del año, lucen tan hermosas, con colores que alegran la vista de cualquiera que pasa por el frente de mi casa. Hoy en día mi mayor placer es decorar ambientes. Miren, este cojín bordado que está aquí a mi lado fue hecho por estas manos callosas. También me gusta reorganizar los muebles, cambiar los cuadros de lugar, hacer composiciones con plantas y objetos antiguos. Mi casa es como un museo vivo que cambia según lo pide mi corazón. La gente del vecindario siempre pasa por aquí para tomar un café y ver qué ha inventado doña Laura esta vez. Comencé a interesarme por la decoración cuando mi difunto esposo, Teodoro, me regaló una revista de arreglos domésticos allá por los años 70. En aquella época era un lujo tener revistas así. Pasaba horas admirando aquellos ambientes y pensando, un día mi casa será así, acogedora y bonita. Y fue de aquellas páginas gastadas de tanto hojear que nació esta pasión que me acompaña hasta hoy. La sala donde estoy ahora mismo fue decorada completamente por mí. En las paredes coloqué portarretratos con fotos de la familia, algunos trabajos en macramé que aprendí a hacer viendo videos en internet. Sí, esta viejita sabe manejar esas modernidades. Y un espejo grande que conseguí en una tienda de antigüedades. Dicen que los espejos antiguos guardan historias de quienes ya se miraron en ellos. Si este espejo pudiera hablar, ¿cuántas cosas contaría? Y ustedes, mis queridas y queridos que están viéndome ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de México o Latinoamérica están viéndome y a qué horita del día encontraron este video. ¿Tomando un atole por la mañanita, en el descanso del trabajo o ya acostaditos en la cama? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo separan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé por mucho tiempo dentro del pecho. Una historia sobre familia, sobre dolor, pero también sobre esperanza y justicia. Porque, mis queridos, a veces el peligro vive dentro de nuestra propia casa. Viene de quienes deberían protegernos. Pero la vida tiene sus maneras misteriosas de arreglar las cosas. Y no siempre estamos tan solos como pensamos. Déjenme tomar mi tecito, que la tarde empieza a enfriarse, y les contaré cómo descubrí que el amor verdadero de un hijo puede ser más fuerte que la avaricia de muchos. Nací en Veracruz, como ya les conté, en una casita simple de madera, cubierta con tejas de barro que dejaban entrar un poquito de lluvia en los días de temporal. Mi padre, Eustaquio, trabajaba en el campo sembrando maíz y frijol, mientras mi madre, Olinda, nos cuidaba y además cosía para afuera. Éramos 5 hermanos, yo, la menor, mi hermana Zenaida y mis 3 hermanos, Durbal, Olivio y Jerónimo. Días de mucho sudor, pero también de mucha unión. Nuestra casa quedaba al final de un caminito de tierra. El techo, cuando llovía, hacía ese ruidito que hasta hoy me arrulla en las noches de insomnio. El piso era de tierra apisonada, bien alisadito por la escoba de palma que mamá pasaba todos los santos días. Las paredes eran de tablas que dejaban rendijas por donde el viento entraba silbando, trayendo el olor del campo y en invierno un frío que calaba los huesos. Mi infancia fue de pies descalzos y manos en la masa. A los 8 años ya ayudaba a mamá a moler maíz en el metate, a lavar ropa en el arroyo y a cuidar las gallinas en el patio. Mientras las niñas de la ciudad jugaban con muñecas de porcelana, yo hacía las mías con mazorcas de maíz, adornándolas con retazos que sobraban de los trabajos de costura de mi madre. Pero no me malentiendan,
Era feliz, muy feliz. La vida simple nos enseña a valorar lo que realmente importa. La escuela quedaba lejos, unos 5 kilómetros de caminata. Iba junto con mis hermanos, siempre con los pies descalzos, para no gastar el único par de zapatos que teníamos, guardado para los días de misa. En la escuela aprendí a leer con la maestra Normelia, una señora de cabello recogido en un moño bien apretado y ojos que parecían ver nuestra alma. Fue ella quien me dio el primer libro, un libro de poesías que guardo hasta hoy como un tesoro. Los domingos, después de misa, toda la familia se reunía bajo el ahuehuete grande que había en el patio. Papá tocaba la guitarra, mamá hacía unos tamales de elote con leche que eran una delicia, y nosotros los niños corríamos y jugábamos hasta que el sol se ponía. Era nuestro momento sagrado, ¿saben? Aquel en que éramos simplemente felices juntos. Mi madre tenía un dicho que repetía siempre: «Hija, la vida es como bordar una tela. Por arriba queda bonito, por abajo los nudos sostienen todo». Solo entendí el significado de esto muchos años después, cuando la vida comenzó a mostrarme sus nudos más apretados. Cuando cumplí 15 años, conocí a Teodoro en un baile de fiesta patronal. Él era hijo de inmigrantes italianos, trabajaba con carpintería y hacía los muebles más bonitos de la región. Alto, de ojos verdes y una sonrisa tímida, conquistó mi corazón en cuanto me sacó a bailar. Niña de los ojos de capulín. Me llamaba porque decía que mis ojos eran negros y brillantes como esa fruta. Fuimos novios por 2 años, siempre con mi padre sentado en el porche vigilando de lejos. En 1962 nos casamos en una ceremonia simple en la iglesia principal de Veracruz. Yo tenía 17 años, él 22. A la semana siguiente, partimos para Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde Teodoro consiguió empleo en una gran carpintería. Fue difícil dejar a mi familia, pero el corazón va donde el amor llama, ¿no es cierto? En Ciudad Juárez comenzamos nuestra vida en una casa pequeña, alquilada. Con el tiempo y mucho trabajo, Teodoro prosperó. Abrió su propia carpintería y poco a poco construimos nuestra casa grande, aquella que sería el escenario de tantas alegrías y después de tantos dolores. Los años fueron pasando y Dios nos bendijo con 6 hijos, todos varones: Osvaldo, Agenor, Aristides, Isidoro, Arlindo y Baldomiro, el menor. Los crié a todos con mucho amor, enseñándoles los valores que aprendí de mis padres: honestidad, trabajo duro y respeto al prójimo. Mientras eran pequeños, nuestra casa estaba llena de risas, peleas de niños y el ruido alegre que solo una familia grande sabe hacer. Baldomiro, mi pequeñito, era diferente de los otros desde pequeño. Mientras sus hermanos eran más rudos, les gustaba correr, pelear y meterse en líos. Él era tranquilo, le gustaban los libros y tenía una sensibilidad que me recordaba mucho a su padre. «Este niño tiene el corazón a flor de piel», decía Teodoro con orgullo. Era el único que se interesaba por la carpintería del padre, pasando horas y horas aprendiendo el oficio, mientras los otros preferían los negocios, el comercio, el dinero rápido. Nuestra casa en Ciudad Juárez era grande y antigua, con un jardín al fondo donde yo plantaba mis flores y hierbas. Tenía un porche que rodeaba todo el frente, ventanas altas y una sala amplia, donde hacíamos nuestras reuniones familiares los domingos. Fue en esa casa donde viví las mejores y las peores etapas de mi vida. Fue en esa casa donde vi a mis hijos crecer, donde vi a mi Teodoro partir de este mundo y donde aprendí que a veces quien debería proteger es quien más lastima. El tiempo fue pasando, los niños crecieron, se volvieron hombres, pero los hijos no siempre crecen como uno sueña, mis queridos. A veces la vida toma rumbos que nunca imaginamos. Y fue así que de repente me vi sola en una casa demasiado grande, con el corazón roto y rodeada de peligros que nunca imaginé tener que enfrentar. Los años pasaron demasiado rápido. Mis hijos crecieron. La carpintería de Teodoro prosperó, y nuestra vida en Ciudad Juárez parecía un sueño que no merecía de tan bonita. Pero como dicen, después de la calma siempre viene la tormenta, y la nuestra llegó despacito,
sin que nos diéramos cuenta. En 2010, Teodoro comenzó a sentir dolores en el pecho. Al principio, disimulaba, decía que solo era cansancio, cosa de la edad. Ya estábamos cerca de los 60 años, después de todo. Pero un día, mientras cortaba una tabla de caoba para hacer una cama matrimonial que le habían encargado, se cayó. Baldomiro, que trabajaba con su padre en la carpintería, fue quien lo socorrió. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi pequeño cuando llegó a casa corriendo, diciéndome que fuera rápido, que el papá se había desmayado. En el hospital, el diagnóstico fue duro: problemas del corazón. Doña Laura, su esposo necesita una cirugía. Urgente, dijo el doctor Gomercindo, quitándose los lentes y frotándose los ojos cansados. Fueron 3 meses de espera por un lugar en el hospital de la Ciudad de México. 3 meses de angustia viendo a mi Teodoro consumiéndose día tras día, cada vez más pálido, cada vez más débil. Durante ese tiempo, nuestros 5 hijos mayores, Osvaldo, Agenor, Aristides, Isidoro y Arlindo, venían a visitarnos, pero nunca se quedaban mucho tiempo. Ya tenían sus vidas, sus negocios en ciudades vecinas. Solo Baldomiro permaneció a nuestro lado, asumiendo la carpintería, cuidando a su padre, ayudándome con las tareas más pesadas. «Mamá, no te preocupes por el dinero. Yo estoy aquí», me decía, sosteniendo mis manos arrugadas entre las suyas, fuertes y callosas como las de su padre. Yo agradecía a Dios por tener al menos un hijo con el corazón en el lugar correcto. Finalmente, conseguimos el lugar para la cirugía. Teodoro fue operado, pero su corazón ya estaba muy comprometido. Volvió a casa diferente, más frágil, más silencioso. Pasó a quedarse más tiempo sentado en el porche, observando el movimiento de la calle, los niños jugando, la vida que continuaba sin pedir permiso. Fue en esa época que noté un cambio en mis otros hijos. Comenzaron a visitar más, principalmente los domingos. Al principio, pensé que estaban preocupados por su padre, que finalmente habían entendido la importancia de la familia. Qué equivocada estaba, Dios mío. En una de esas visitas dominicales, Osvaldo, el mayor, se sentó al lado de su padre en el porche. Yo estaba en la cocina preparando un té cuando escuché la conversación. «Papá, ¿ya pensó qué vamos a hacer con la casa y la carpintería? No es bueno dejar las cosas sin resolver. ¿Sabe cómo es?» El silencio que siguió a esas palabras fue como una bofetada en mi cara. Mi hijo estaba hablando de herencia con su padre aún vivo. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que apoyarme en el fregadero para no caer. Teodoro, aunque debilitado, no perdió la firmeza. «Hijo, cuando me vaya, tu madre es quien decidirá qué hacer. La casa y todo lo que construimos es de ella por derecho». La respuesta no les agradó. De ahí en adelante, las visitas de los hijos mayores pasaron a tener siempre el mismo tema: la casa, la carpintería, el terreno, el dinero guardado. Como buitres rondando, esperando el momento adecuado para dar el golpe. Baldomiro fue el único que nunca entró en esas conversaciones. Al contrario, se irritaba cuando sus hermanos tocaban el tema. «Papá todavía está vivo, respeten», decía con los ojos echando chispas. La tensión entre los hermanos fue creciendo, creciendo. Ya no conseguían estar en el mismo ambiente sin que hubiera una discusión. Teodoro sufría con aquello. Yo veía en sus ojos el disgusto, la decepción con los hijos que había criado. Una noche de lluvia fuerte, en septiembre de 2013, mi Teodoro se durmió para no despertar más. Se fue silenciosamente, como si no quisiera molestar. Lo encontré por la mañana, frío, con una expresión serena, finalmente en paz. El velorio fue un momento difícil. Los 5 hijos mayores mantenían expresiones solemnes, recibían condolencias, pero yo percibía sus miradas cruzándose como si intercambiaran mensajes secretos. Baldomiro, por otro lado, estaba devastado. Era el único que lloraba abiertamente, sin vergüenza del dolor. Después del entierro, todos volvimos a casa. Seguía lloviendo. El cielo gris parecía compartir nuestra tristeza, o al menos la mía
y la de Baldomiro. En la sala, Osvaldo carraspeó y dijo lo que percibí ya estaba ensayado. «Mamá, necesitamos hablar sobre la casa y los negocios de papá». No era posible. Mi esposo acababa de ser enterrado y él ya quería hablar de bienes. Miré a los otros 4 que asentían de acuerdo. Solo Baldomiro se levantó indignado. «El padre de ustedes no se ha enfriado en la sepultura y ya quieren dividir lo que es de él. ¿Qué clase de hijos son ustedes?» Agenor, el segundo mayor, se acercó a su hermano menor con un dedo amenazante. «Cállate, Baldomiro. Tú siempre fuiste el consentido, el protegido. Ahora nosotros también tenemos derecho a nuestra parte». «¿Qué parte?», gritó Baldomiro. «Ustedes nunca se preocuparon por papá o por mamá. Solo aparecen aquí para pedir dinero o favores». Lo que siguió fue una discusión terrible. Palabras que nunca deberían ser dichas entre hermanos fueron lanzadas como piedras afiladas. Intenté intervenir, pero mi voz frágil se perdía entre los gritos. La discusión solo escalaba hasta que Aristides, siempre el más violento, empujó a Baldomiro contra la pared. «No eres mejor que nadie. Si piensas que te quedarás con todo, estás muy equivocado». La pelea física que siguió me partió el corazón. Mis hijos, a quienes había acunado en mis brazos, a quienes había amamantado, enseñado a caminar y a hablar, ahora se agredían como enemigos mortales. Baldomiro, aunque era más joven y fuerte, estaba en desventaja numérica, 5 contra 1. En medio de la confusión, Isidoro gritó algo que me heló la sangre. «Si no desapareces de aquí, te acabamos. Nadie sentirá tu falta». No era una amenaza vacía. Vi en los ojos de mis hijos mayores algo que nunca había visto antes. Un odio ciego, una avaricia que los transformaba en personas que ya no reconocía. La pelea terminó con Baldomiro sangrando, la nariz rota, un ojo morado. Se levantó con dificultad, miró a sus hermanos, luego a mí, y dijo las palabras que me perseguirían por más de una década. «Ya no tengo hermanos, y ustedes no merecen tener una madre como ella». Tomó solo su cartera y las llaves de su motocicleta y salió por la puerta bajo la lluvia torrencial. Aquella fue la última vez que lo vi por muchos, muchos años. Mi pequeño, mi niño de buen corazón, había desaparecido en la noche oscura, llevado por la violencia de sus propios hermanos. Y yo, una viuda reciente, quedé allí entre los pedazos de lo que un día fue una familia, sin saber qué sería de mi vida de ahí en adelante, sin imaginar el infierno que me esperaba en manos de mis propios hijos. Después de que Baldomiro desapareció aquella noche lluviosa, la vida en la casa grande de Ciudad Juárez se transformó en una pesadilla. Quedé sola, una viuda de 66 años, a merced de mis propios hijos. Al principio, disimularon bien sus intenciones. Venían a visitarme, preguntaban si necesitaba algo, hacían compras. Quien no conociera la situación podría incluso pensar que eran hijos ejemplares. Pero entonces, 2 semanas después del entierro de Teodoro, Osvaldo apareció con papeles en la mano. Estaba acompañado de sus otros 4 hermanos. «Mamá, traje unos documentos para que usted firme. Es para facilitar las cosas en la carpintería, para no tener problemas con el banco e impuestos». Pedí leer los papeles, pero Agenor, que trabajaba en una oficina de contabilidad, me interrumpió. «No necesita preocuparse por eso, mamá. Son solo burocracias. Usted ni entenderá esos términos jurídicos. Es mejor confiar en nosotros». Algo dentro de mí encendió una alarma. Teodoro siempre me enseñó a nunca firmar nada sin leer. Devolví los papeles y dije con firmeza: «Voy a llevar esto al LIC. Juvenal, el abogado amigo de su padre. Después de que él me explique, firmo». Fue como si hubiera echado agua a un gato. La reacción de ellos fue inmediata. Osvaldo arrancó los papeles de mi mano. Arístides golpeó la mesa con tanta fuerza que mi taza de té se volcó, derramando el líquido caliente en el mantel bordado. «Usted no va a llevar nada a ningún abogado», gritó Isidoro. «O firma ahora o las cosas se pondrán difíciles por aquí». Aquel fue el primer momento en que realmente sentí miedo de mis propios hijos. Vi en sus ojos algo que una madre nunca debería ver: una frialdad calculadora,
una determinación cruel. Eran miradas de extraños, no de los niños que había criado. «Salgan de mi casa», dije, tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor que se apoderaba de mi cuerpo. «Salgan ahora». Ellos salieron, pero Arlindo, el quinto hijo, que hasta entonces había estado callado, se detuvo en la puerta y dijo algo que me eriza hasta hoy cuando lo recuerdo. «Usted cambiará de opinión, mamá. Todos cambian». Pasé toda la noche encerrada en mi cuarto con una silla apoyada contra la puerta. Por primera vez, sentí miedo dentro de mi propia casa. Al día siguiente, intenté llamar al LIC, Juvenal, pero el teléfono estaba mudo. Cuando fui a verificar, el cable había sido cortado. Esa misma semana comenzó la estrategia de ellos. Arlindo apareció diciendo que, como yo estaba sola, él viviría conmigo para hacerme compañía. No tuve cómo rechazar. Se instaló en el cuarto que era de Baldomiro y poco a poco fue tomando el control de la casa. En menos de un mes ya no podía recibir visitas. «Es por su seguridad, mamá. Hay muchos aprovechadores por ahí», decía él. Mis amigas de la iglesia intentaron visitarme algunas veces, pero él las despedía, diciendo que yo estaba descansando o enferma. El teléfono nunca fue reparado. Mi comunicación con el mundo exterior fue cortada. Poco a poco, me fui volviendo prisionera en mi propia casa. Arlindo controlaba el dinero, las compras, incluso lo que yo comía y cuándo comía. Los otros 4 venían regularmente, siempre con más papeles para firmar. Cuando me negaba, el castigo era inmediato. Quedaba sin comida o sin los medicamentos para la presión que necesitaba tomar. A veces, Arlindo se olvidaba de traerme comida durante un día entero. «Usted está volviéndose olvidadiza, mamá. Ya no tiene edad para cuidar de todas estas cosas», decían cuando me quejaba. Y así fue durante meses. Yo decayendo, perdiendo peso, perdiendo la voluntad de luchar. Intenté escapar 2 veces, pero Arlindo había cambiado las cerraduras y guardaba las llaves consigo. Las ventanas del frente fueron selladas para evitar el frío, según él. Estaba completamente aislada. Un año después de la muerte de Teodoro, cuando ya casi estaba por desistir, tuve una idea. Fingí estar conforme con la situación. Comencé a firmar algunos papeles menos importantes, siempre pidiendo leerlos antes para que ellos bajaran la guardia. La estrategia funcionó. Empezaron a relajarse, creyendo que me habían quebrado. Aproveché esa falsa sensación de seguridad para esconder una carta con la vecina. Doña Creusa, que vivía en la casa de al lado, siempre sospechó que algo andaba mal. Una tarde, mientras Arlindo fue al mercado, conseguí pasar una nota por debajo de la cerca pidiéndole que la entregara a la policía. Ella prometió ayudar, pero mis hijos tenían ojos en todas partes. Alguien vio a doña Creusa yendo a la delegación y avisó a Arlindo. Cuando volvió, estaba con un odio que nunca había visto antes. Me arrastró por el cabello hasta el cuarto y me encerró allí por 3 días, sin comida, apenas con un poco de agua. Doña Creusa nunca más fue vista. Supe después que sus hijos se la llevaron a otra ciudad para tratar su salud. Estoy segura que fue por miedo. Fue entonces que comenzó el ritual de los domingos. Todos los domingos por la tarde, los 5 se reunían en mi casa. Osvaldo, Agenor, Aristides, Isidoro y Arlindo se sentaban en la sala, tomando café que ellos mismos preparaban. Nunca me dejaban preparar nada, por miedo a que les pusiera algo en la bebida. Me traían a la sala, me sentaban en una silla en el centro y allí comenzaban lo que llamaban reunión de negocios. Era una tortura psicológica sistemática. Cada uno, por turnos, me decía lo ingrata que estaba siendo, lo mucho que estaba obstaculizando sus vidas, cómo Baldomiro había huido porque ya no soportaba verme, cómo Teodoro había muerto de disgusto por mi culpa. ¿Usted cree que aquel marido inútil dejó algo? Fue nuestro trabajo lo que construyó todo esto, solía gritar Aristides, señalando las paredes de la casa. Si no fuera por nosotros, estaría pidiendo limosna en la calle. Las palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo que la anterior. A veces no quedaba solo en palabras.
Cuando respondía o intentaba defenderme, Arlindo, que era el más violento, venía con la chancla en la mano. «Usted necesita aprender a respetar a los hijos». La chancla golpeaba mis piernas, mis brazos, mi espalda. Un día, cuando intenté gritar pidiendo socorro, Aristides me puso un trapo en la boca mientras los otros sostenían mis brazos. El terror de aquellos momentos nunca lo olvidaré, pero lo peor de todo, lo que más me lastimaba, era el final de aquellas sesiones dominicales. Cuando ya se habían divertido lo suficiente con mi humillación, Osvaldo, el mayor, siempre se inclinaba hacia mí y susurraba la misma frase con una sonrisa helada: «Este secreto muere con nosotros, vieja». Y todos reían como si fuera el chiste más gracioso del mundo, como si estuvieran compartiendo una broma inocente, no la tortura de su propia madre. Por la noche, después de que se iban, me arrastraba hasta mi cuarto y lloraba silenciosamente para que Arlindo no me oyera. Pensaba en Baldomiro y me preguntaba dónde estaría mi pequeño, si estaba bien, si pensaba en mí. Rezaba pidiendo a Dios que lo protegiera donde quiera que estuviera. Y en el fondo de mi corazón deseaba que nunca regresara, no para verme en aquella situación degradante, no para caer en las garras de los hermanos que ya habían amenazado su vida una vez. Los años fueron pasando así. 2, 3, 5 años de humillación continua. Sobrevivía un día a la vez, rezando para que mi cuerpo frágil finalmente cediera y pudiera reunirme con Teodoro, lejos de aquel infierno. En 2017, las cosas empeoraron. Logré escuchar una conversación entre Osvaldo y Arlindo en el porche. Estaban hablando sobre vender la casa y la carpintería, que a estas alturas ya estaba prácticamente abandonada. Solo que había un problema. Incluso con los papeles que yo había firmado, para una venta de ese tipo, necesitaban mi firma con reconocimiento notarial, y no podían simplemente llevarme a una notaría en el estado en que me encontraba, desnutrida, llena de marcas, claramente maltratada. «La vieja no va a durar mucho más», dijo Osvaldo. «Solo hay que esperar». «Ya esperamos demasiado», respondió Arlindo. «Tal vez sea hora de acelerar las cosas». Aquella conversación me heló hasta los huesos. Me di cuenta de que estaban considerando algo que hasta entonces era solo una amenaza: acabar conmigo de una vez por todas. Fue cuando comencé a fingir que estaba más débil de lo que realmente estaba. Dejaba de comer a mitad de las comidas, fingía mareos, dejaba caer cosas. Quería que creyeran que realmente estaba al final para que bajaran la guardia. La estrategia pareció funcionar. Las reuniones dominicales se volvieron menos violentas, no porque se hubieran vuelto más humanos, sino porque pensaban que ya no valía la pena desperdiciar energía con alguien que pronto ya no estaría allí. Pero, como dicen, la esperanza es lo último que muere, y la mía encontró un nuevo aliento el día en que, limpiando el sótano a escondidas de Arlindo, encontré una vieja caja de fotografías. Entre ellas, una me llamó la atención. Teodoro, yo y nuestros 6 hijos, aún niños, todos sonrientes. Di vuelta a la foto y vi un número de teléfono anotado a lápiz, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era la de Baldomiro. ¿Sería todavía el mismo número después de tantos años? ¿Mi hijo aún pensaría en mí o habría seguido con su vida dejando atrás los recuerdos dolorosos? Guardé aquel número en la memoria, repitiéndolo mentalmente como un mantra, esperando una oportunidad. No sabía cuándo ni cómo, pero aquel número podría ser mi única esperanza de salvación. Y fue con esa pequeña llama de esperanza que continué sobreviviendo día tras día, semana tras semana, domingo tras domingo, escuchando siempre la misma frase terrible al final de cada sesión de tortura: «Este secreto muere con nosotros, vieja». Ellos no sabían, pero yo guardaba dentro de mí la certeza de que aquel secreto no moriría conmigo, no mientras hubiera un hilo de esperanza, no mientras Baldomiro estuviera en algún lugar vivo, tal vez pensando en la madre que había dejado atrás. Aquel número de teléfono encontrado en el reverso de la foto se convirtió en mi ancla, mi hilo de esperanza.
El desafío era encontrar una forma de usar un teléfono sin que mis carceleros se dieran cuenta. Arlindo raramente salía de casa y cuando lo hacía llevaba el celular consigo. El teléfono fijo seguía desconectado, un recordatorio constante de mi aislamiento. Durante meses observé la rutina de la casa con atención renovada. Había notado que los martes Arlindo salía para encontrarse con sus hermanos en la cantina de Quino, donde discutían sus negocios. Era el único momento en que me quedaba sola, pero siempre cerraba puertas y ventanas antes de salir. En uno de esos martes, en enero de 2018, observé algo que me dio una idea. Hacía un calor insoportable, y antes de salir, Arlindo abrió una pequeña ventana del baño para ventilación. Una ventana tan estrecha que ni un niño pasaría por ella, pero lo suficientemente grande para lo que planeaba. Esperé a que saliera y corrí a escribir una nota para la nueva vecina, doña Eulalia, que se había mudado a la casa donde antes vivía doña Creusa. La observaba por la rendija de la cortina, siempre cuidadosa y amable con todos. Escribí una nota corta. Por favor, présteme su celular por 5 minutos. Es cuestión de vida o muerte. Páselo por la ventana del baño. Estoy presa por mis propios hijos. Laura, la vecina. Doblé el papel varias veces hasta formar una pequeña bolita y reuniendo todas mis fuerzas, lo arrojé por la ventana del baño. Por un milagro, el papel cayó exactamente en el tendedero de doña Eulalia, entre la ropa extendida. Las horas que siguieron fueron de pura agonía. ¿Y si ella no veía la nota? ¿Y si no me creía? ¿Y si le contaba a Arlindo? Peor, ¿y si el número ya no era de Baldomiro? Al final de la tarde, casi desistiendo de mi esperanza, escuché un suave silbido viniendo de la ventana del baño. Corrí lo más silenciosamente que pude, y allí estaba doña Eulalia, sus ojos llenos de preocupación, extendiendo su celular a través de la pequeña abertura. 5 minutos, susurró. Estaré aquí esperando. Con manos temblorosas, marqué el número que había memorizado. 1, 2, 3 tonos. Nadie contestaba. Mi corazón se apretó. Al cuarto tono, una voz masculina respondió. Una voz que, incluso después de tantos años, reconocí inmediatamente. «¿Hola?» «Baldomiro». Mi voz salió ahogada, casi inaudible. Silencio del otro lado. Luego un suspiro profundo. «Mamá, ¿eres tú?» Las lágrimas vinieron en cascada. Era él. Mi hijo estaba vivo. «Hijo, escúchame bien. No tengo mucho tiempo». Hablé rápidamente. «Estoy presa en la casa. Tus hermanos me maltratan. Quieren quedarse con todo. Están planeando». No pude terminar. La emoción era demasiado fuerte. Las palabras se atoraban. «Mamá, calma. Ya sé todo». Aquella frase me tomó por sorpresa. «¿Cómo así?» «Nunca me fui realmente», explicó. «Me quedé hospedado a menos de 1 hora de ahí. Siempre mantuve contacto con algunos conocidos que me contaban cómo estaba usted. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Y ellos son 5 contra 1. ¿Por qué no volviste?» La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. «Porque me matarían, mamá. ¿Escuchó lo que dijeron aquella noche? Y entonces, ¿qué sería de usted? Necesitaba encontrar otra manera». Oí el ruido distante de un carro. Arlindo podría estar volviendo. «No tengo mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora?» «Tengo un plan», dijo Baldomiro con una firmeza que recordaba a su padre. «Ya hablé con la policía aquí, pero dijeron que necesitan pruebas, un flagrante. Escuche con atención». Me explicó rápidamente lo que deberíamos hacer. Era arriesgado, pero posible. El próximo domingo sería la oportunidad perfecta cuando los 5 estarían reunidos para su sesión habitual. ¿Puede aguantar hasta el domingo, mamá? Aguanté más de 4 años, hijo. Puedo aguantar unos días más. El domingo entonces estaré allá afuera en la ventana grande de la sala a las 4 de la tarde. Cuando Osvaldo diga aquella frase, sé cuál es, mis informantes me contaron. Usted mira hacia la ventana y dice, «Miren quién está en la ventana». Solo eso. Devolví el celular a doña Eulalia,
agradeciendo con la mirada, incapaz de expresar en palabras la gratitud que sentía. Ella apretó mi mano a través de la ventana y dijo: «Voy a rezar por usted, doña Laura». Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada hora se arrastraba, cada comida en silencio, cada orden humillante de Arlindo. Todo era soportable ahora, porque había un final a la vista. Mantuve mi rutina. Continué fingiendo debilidad y sumisión, mientras por dentro una llama de esperanza crecía. El sábado por la noche apenas conseguí dormir. ¿Y si Baldomiro no viniera? ¿Y si el plan no funcionara? ¿Y si mis otros hijos se dieran cuenta? Recé toda la noche, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que vendría. El domingo amaneció claro, un hermoso día de verano. Alrededor del mediodía, los coches comenzaron a llegar. Primero Osvaldo, después Agenor, seguido por Aristides y por último Isidoro. Arlindo los recibió en el porche, todos riendo y hablando alto, como viejos amigos reuniéndose para una carne asada. Solo yo sabía el verdadero propósito de aquel encuentro. A las 3:30, como de costumbre, Arlindo vino a buscarme al cuarto. «Arréglese, vieja, los muchachos quieren conversar». Me puse mi mejor vestido, una ropa simple, ya gastada por el tiempo, pero todavía digna. Peiné los cabellos blancos que hacía años no veían un salón de belleza. Me miré en el espejo agrietado del cuarto y por primera vez en mucho tiempo no vi solo a una víctima. Vi a una sobreviviente, una mujer que, a pesar de todo, no había sido quebrada. Fui llevada a la sala, donde los 5 ya estaban sentados, bebiendo cerveza y discutiendo sobre dinero, como siempre. Cuando entré, las conversaciones cesaron. Osvaldo señaló la silla en el centro de la sala, la misma silla donde era humillada domingo tras domingo. La reunión comenzó como siempre. Acusaciones, insultos, amenazas veladas. Sentí que el tiempo se arrastraba. ¿Ya eran las 4? ¿Baldomiro estaría afuera esperando? ¿O todo no pasaba de una cruel ilusión creada por mi mente desesperada? Cuando ya no aguantaba más, Osvaldo se levantó, se acercó y se inclinó sobre mí, como siempre hacía al final de la sesión. Su aliento a cerveza y cigarro me dio náuseas. «Creo que usted finalmente entendió su lugar, ¿verdad? Ya casi es hora de firmar aquellos papeles de la notaría. La casa se va a vender, quiera o no». Mantuve la mirada fija en la ventana detrás de él. Las cortinas estaban cerradas, pero una leve brisa las movía suavemente. «¿No va a decir nada? Mejor así». Continuó, bajando aún más la voz hasta el susurro amenazador que conocía tan bien. «Este secreto muere con nosotros, vieja». Los otros 4 rieron, como siempre hacían. Era el momento que esperaba. Con un coraje que no sabía que aún poseía, levanté los ojos hacia Osvaldo, y con voz clara y firme, una voz que no usaba hacía años, dije: «Miren quién está en la ventana». Al principio no reaccionaron. Osvaldo incluso sonrió, pensando que era algún tipo de delirio de mi parte. Pero entonces Agenor, que estaba de frente a la ventana, miró en la dirección que yo señalaba. Su expresión cambió instantáneamente, el rostro palideciendo, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué pasa?», preguntó Aristides, volviéndose también. Uno a uno, se volvieron hacia la ventana. Las cortinas finas ahora revelaban una silueta. La silueta de un hombre que observaba la escena desde afuera. No cualquier hombre. Era Baldomiro, a quien pensaban muerto o desaparecido para siempre. «No es posible», murmuró Isidoro, levantándose bruscamente. Arlindo fue el primero en reaccionar. Corrió hasta la ventana y abrió las cortinas con violencia. Allí estaba mi pequeño, mirándolos con una expresión seria y determinada que recordaba tanto a su padre. Y no estaba solo. A su lado, 2 policías uniformados observaban la escena dentro de la casa. «¿Qué significa esto?», gritó Osvaldo, avanzando en mi dirección con los puños cerrados. En ese momento, la puerta del frente se abrió con estruendo. Más policías entraron, seguidos por Baldomiro. Uno de los policías, que parecía ser el comandante, habló en voz alta y autoritaria: «Todos quietos donde están.
Tenemos una denuncia de detención ilegal y maltrato contra doña Laura Guzmán. Mis hijos mayores quedaron paralizados, mirándose unos a otros en pánico. ¿Hay alguien ahí?, susurró Agenor, como si no fuera obvio. Es mi hijo, Baldomiro, respondí con una confianza que no sentía en años. Y no está solo. Los policías avanzaron, esposando uno por uno a mis hijos mayores. Ellos protestaban, gritaban, amenazaban con demandas, decían que yo estaba loca, que había inventado todo, pero las pruebas estaban allí. Mi cuerpo esquelético, las marcas de agresiones, las cerraduras por fuera de las puertas, las ventanas clavadas. Baldomiro se acercó y me abrazó con cuidado, como si estuviera hecha de porcelana, que pudiera quebrarme con cualquier toque. Y en cierta forma así me sentía. Se acabó, mamá, susurró. Usted está a salvo ahora. Aquel fue, al mismo tiempo, el peor y el mejor día de mi vida. El peor porque tuve que enfrentar el hecho de que 5 de mis hijos, que llevé en el vientre y crié con amor, se habían convertido en monstruos capaces de torturar a su propia madre. El mejor porque después de casi 5 años de infierno, finalmente estaba libre. Mientras los policías se llevaban a mis hijos, me di cuenta de que, a pesar de todo, una parte de mí aún los amaba. Era un amor doloroso, un amor de madre que nunca se extingue completamente, incluso ante las peores traiciones. Pero en aquel momento, el alivio de la liberación era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Baldomiro me condujo fuera de aquella casa que, de hogar amoroso, se había transformado en prisión. En el jardín respiré profundamente el aire puro de la tarde, sintiendo el sol en la cara por primera vez en tanto tiempo. Era como nacer de nuevo. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté insegura sobre lo que el futuro reservaba para una mujer de 71 años que había perdido casi todo. A mi casa en Guadalajara, respondió Baldomiro con una sonrisa gentil. Jalisco es hermoso, mamá. Le va a encantar comenzar una vida nueva allá. En aquel momento me di cuenta de que la pesadilla realmente había terminado y que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía lo más importante: un hijo de buen corazón, igual que su padre. Un hijo que nunca me abandonó, incluso cuando parecía que sí. Un hijo que planeó pacientemente rescatarme cuando todo parecía perdido. Miré una última vez a la casa grande en Ciudad Juárez, donde tantas historias buenas y malas se habían desarrollado. Entonces, apoyada en el brazo fuerte de Baldomiro, caminé hacia el coche que me llevaría a una nueva vida. Una vida en la que este secreto no moriría conmigo. Al contrario, sería la prueba de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. El viaje hasta Guadalajara fue largo y silencioso. Baldomiro manejaba concentrado, mientras yo observaba el paisaje por la ventana, viendo Chihuahua quedarse atrás. Era extraño dejar el estado donde había vivido la mayor parte de mi vida, pero cada kilómetro recorrido me daba una sensación de ligereza, como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino todo el peso de las memorias dolorosas. Llegamos ya de noche. La casa de Baldomiro era pequeña y simple, pero acogedora. 2 habitaciones, una cocina amplia, una sala con sofás confortables y lo que más me encantó, un jardín al fondo lleno de flores y hierbas. En el porche había una mecedora de madera que me recordó tanto a las que Teodoro hacía en la carpintería. Fue lo primero que construí cuando me mudé aquí, explicó Baldomiro, notando mi mirada. La hice igualita a las que papá hacía, para nunca olvidar. Aquella noche, por primera vez en años, dormí sin miedo. El cuarto que mi hijo había preparado para mí tenía una cama suave, sábanas limpias que olían a suavizante y una ventana grande, sin cerrojos, sin candados, que daba al jardín. A pesar del cansancio, tardé en dormirme. Era extraño no tener que estar alerta a cada ruido, no necesitar cerrar la puerta con llave, no temer al amanecer. Los primeros días en Guadalajara fueron de adaptación. Mi cuerpo, debilitado por años de maltrato, necesitaba recuperar fuerzas. Baldomiro insistió en que fuera examinada por médicos.
La doctora Diva, una geriatra de mirada gentil, quedó horrorizada con mi estado. Usted tiene desnutrición severa, anemia, presión alta, no tratada adecuadamente y señales de estrés postraumático, dijo, sosteniendo mis manos arrugadas. Pero vamos a cuidar de todo esto. Usted es fuerte, doña Laura. Sobrevivió a lo peor. Comencé un tratamiento con medicamentos para la presión, vitaminas y una dieta especial para recuperar peso. También fui derivada a la doctora Zenaida, una psicóloga especializada en trauma. Al principio, era difícil hablar sobre lo que había pasado. Las palabras se atoraban en la garganta, las lágrimas venían sin aviso. Pero poco a poco, sesión tras sesión, fui consiguiendo sacar afuera todo el dolor guardado. Baldomiro se reveló un hijo aún más dedicado de lo que recordaba. Trabajaba como carpintero en una fábrica de muebles durante el día, pero todas las mañanas preparaba mi café antes de salir y llamaba varias veces para verificar si estaba bien. Por la noche, cenábamos juntos y me contaba sobre su vida en los años que estuvimos separados. «Nunca me casé, mamá», confesó una noche. «No conseguía pensar en formar familia sabiendo que usted estaba sufriendo. Tenía que resolver esto primero». Supe entonces que en los casi 5 años desde que salió de casa aquella noche lluviosa, Baldomiro nunca había desaparecido realmente. Primero fue a Ciudad Juárez, donde consiguió empleo en una carpintería. Desde allí mantenía contacto con algunos vecinos y conocidos en Ciudad Juárez, que le daban noticias mías, siempre malas. Intenté volver algunas veces, contó, pero Arlindo había difundido que yo había robado el dinero de papá antes de huir. Algunos hasta lo creyeron, y los 5 juntos eran demasiado peligrosos para enfrentarlos solo. Por eso, comenzó a planear. Fue a la policía en Ciudad Juárez, pero sin pruebas concretas del abuso, no consiguió ayuda inmediata. Ahorró dinero, documentó lo que podía a través de relatos de vecinos y esperó la oportunidad correcta. Cuando usted llamó aquel día, fue como un milagro, dijo con lágrimas en los ojos. Ya casi estaba desistiendo, pensando que tal vez era demasiado tarde. Mientras tanto, el proceso judicial contra mis 5 hijos mayores seguía su curso. Fui llamada a declarar, a contar en detalle los años de abuso. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en la vida. Mirar a los ojos de ellos, ahora esposados y vistiendo uniformes de prisión, y relatar cada humillación, cada domingo de terror, cada amenaza. Ellos negaron todo, claro. Dijeron que yo estaba senil, que inventaba historias, que Baldomiro me había manipulado para quedarse con la herencia. Pero las pruebas eran muchas, mi estado físico, los testimonios de los vecinos, las cerraduras por fuera de las puertas, las ventanas clavadas, el teléfono cortado, y también estaban los papeles que me habían forzado a firmar, transfiriendo bienes y dinero a sus nombres. El juicio duró meses. Fue noticia en los periódicos locales que llamaban al caso la Casa de los Horrores de Ciudad Juárez. Sentía vergüenza cuando iba a las sesiones del tribunal y veía a la gente mirándome. Algunas con pena, otras con curiosidad mórbida. Pero la doctora Zenaida siempre me recordaba. La vergüenza no es suya, doña Laura. Usted es la víctima, no la culpable. Finalmente, en diciembre de 2018, llegó la sentencia. Los 5 fueron condenados por privación ilegal de la libertad, abuso de personas mayores, violencia doméstica, fraude y asociación delictuosa. Penas que variaban de 12 a 15 años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada uno. La casa y la carpintería en Ciudad Juárez, que ellos habían intentado tomar, me fueron legalmente garantizadas como mías. «¿Qué quiere hacer con la casa?», preguntó el abogado que nos representaba. Lick. Odair. Pensé largamente. Aquella casa guardaba memorias preciosas de cuando Teodoro estaba vivo y nuestros hijos aún eran niños inocentes, pero también guardaba el horror de los últimos años. Cada habitación, cada mueble me recordaría lo que pasé. «Quiero venderla», decidí finalmente, y donar la mitad del dinero a una institución que cuide de ancianos víctimas de violencia. El resto será para garantizar mi sustento y el futuro de Baldomiro, el único hijo que honró el nombre de su padre.
Así se hizo. La casa se vendió por un buen valor que nos permitió vivir con comodidad. Baldomiro pudo dejar el empleo en la fábrica y abrir su propia carpintería en Guadalajara, realizando el sueño que compartía con su padre. En cuanto a mí, la recuperación fue lenta, pero constante. El cuerpo respondió bien a los tratamientos y poco a poco fui recuperando el peso, el color en el rostro, el brillo en los ojos. La mente tardó más. Las pesadillas venían frecuentes. Despertaba muchas veces gritando, creyendo que estaba de vuelta en aquella silla en el centro de la sala. Baldomiro venía corriendo. Me calmaba. Se quedaba a mi lado hasta que volvía a dormir. En las sesiones con la doctora Zenaida, aprendí técnicas para lidiar con el trauma, para no dejar que el pasado contaminara mi presente. Una de las cosas que más me ayudó fue encontrar un propósito, algo que me diera placer y me hiciera sentir útil nuevamente. Fue así como redescubrí mi pasión por la decoración. Comenzó con pequeños cambios en mi habitación. Un cojín colorido aquí, un jarrón con flores allá. Baldomiro notó mi interés y me incentivó. ¿Por qué no decora toda la casa a su manera? Puede cambiar lo que quiera. Aquella invitación abrió un mundo de posibilidades. Comencé investigando en revistas, después en sitios de internet. Sí, aprendí a usar la computadora con la ayuda de Baldomiro. Descubrí que tenía una mirada especial para colores y arreglos, para transformar ambientes simples en espacios acogedores. La casa fue transformándose poco a poco. Pintamos las paredes en tonos suaves. Cambiamos las cortinas por telas ligeras que dejaban entrar la luz. Compramos plantas para dar vida a los rincones. Cada cambio era discutido entre nosotros dos. Cada objeto nuevo era elegido con cariño. Cuando terminamos nuestra casa, los amigos de Baldomiro que venían de visita quedaban impresionados con la transformación. Una vecina llegó a preguntarme si podría dar algunas ideas para su sala. Después, otra pidió ayuda con la habitación de su hijo adolescente. Pronto, sin darme cuenta, estaba dando pequeñas consultorías de decoración para personas del barrio. «Debería cobrar por esto», dijo Baldomiro un día, viéndome dibujar un proyecto para la casa de doña Odette, una viuda que vivía en la calle de abajo. «No, hijo, no lo hago por dinero. Lo hago porque cada ambiente que transformo es como si yo también me transformara por dentro. Cada color nuevo que elijo es una mancha oscura del pasado que se borra». Pero la idea fue creciendo. En 2020, cuando llegó la pandemia y todos pasamos más tiempo en casa, la gente comenzó a valorar aún más sus espacios. La demanda por mis consultorías aumentó. Creé un pequeño perfil en Instagram con la ayuda del hijo de doña Odette, donde mostraba el antes y después de los ambientes que decoraba. Para mi sorpresa, el perfil creció rápidamente. Decoraciones de la abuelita Laura se volvió conocido en Guadalajara. No cobraba caro. A veces aceptaba hasta pagos en productos, como dulces caseros o trabajos de crochet. Lo importante era la satisfacción de ver las sonrisas cuando las personas veían sus casas transformadas, más bonitas, más acogedoras. En uno de esos proyectos conocí a Durvalina, una señora de 75 años que quería redecorar su sala para recibir a sus nietos en Navidad. Mientras conversábamos sobre colores y muebles, me contó que también había pasado por situaciones difíciles con sus familiares. «No todos los hijos saben honrar a sus padres en la vejez», dijo con una mirada que mostraba que entendía mi dolor sin que necesitara explicar. Durvalina se convirtió en una amiga querida y a través de ella conocí a otras señoras de la comunidad. Formamos un pequeño grupo que se reunía una vez por semana para tomar té, intercambiar recetas y principalmente compartir historias. Allí, entre iguales, pude hablar abiertamente sobre mi pasado sin miedo a juicios. Y descubrí que no estaba sola. Otras también cargaban cicatrices invisibles de abusos y abandonos. Juntas decidimos crear un proyecto mayor, un grupo de apoyo oficial para ancianos víctimas de violencia familiar. Con la ayuda del Centro de Referencia del Adulto Mayor de Guadalajara y el apoyo de profesionales voluntarios como la doctora Zenaida, el grupo creció y se convirtió en un espacio seguro, donde personas como yo podían encontrar acogimiento y orientación.
Mientras tanto, los años en prisión fueron transformando a mis otros hijos de diferentes maneras. Osvaldo y Aristides, los más agresivos, nunca mostraron arrepentimiento. Arlindo e Isidoro, después de 2 años encarcelados, escribieron cartas pidiendo perdón, pero sentí que estaban más motivadas por la esperanza de reducción de pena que por genuino remordimiento. Solo Agenor parecía verdaderamente arrepentido. Sus cartas eran largas, detalladas, llenas de recuerdos de la infancia y reconocimiento del mal que había hecho. Respondí solo a la carta de Agenor. Fue difícil encontrar las palabras correctas, el equilibrio entre el perdón y la justicia. Escribí, borré, reescribí varias veces con el apoyo de la doctora Zenaida. Al final, el mensaje era simple. Lo perdonaba como madre, pero eso no significaba olvidar o aceptar lo que había hecho. Necesitaba cumplir su pena. Y tal vez en el futuro, cuando estuviera verdaderamente regenerado, podríamos intentar reconstruir algún tipo de relación. Esa decisión de perdonar, incluso con reservas, fue liberadora. Me di cuenta de que el odio solo me mantenía presa al pasado, mientras que el perdón, no para beneficio de ellos, sino para mi propio bienestar, me permitía seguir adelante. Y así, día tras día, año tras año, fui reconstruyendo mi vida en Guadalajara. La casa que decoré con Baldomiro se convirtió en un verdadero hogar, lleno de luz, colores y paz. Mi trabajo con decoración, aunque modesto, me daba propósito y alegría. El grupo de apoyo crecía, ayudando a otras personas a encontrar su voz y su fuerza. En 2022 recibí una noticia que me sacudió. Agenor, después de 4 años de prisión ejemplar, había conseguido progresión al régimen semiabierto. Me escribió preguntando si podría visitarme cuando tuviera autorización para salir temporalmente. Consulté a Baldomiro, consulté a la doctora Zenaida y principalmente escuché a mi corazón. Decidí que sí, recibiría a Agenor. No en nuestra casa, aún no estaba lista para eso, pero en un lugar público, una cafetería en el centro de Guadalajara. Baldomiro insistió en estar presente, no por desconfianza del hermano, sino para darme apoyo emocional. El reencuentro ocurrió en un día soleado de primavera. Agenor estaba más delgado, los cabellos canosos, los ojos cargando el peso de la culpa y el arrepentimiento. Cuando me vio, lloró como un niño. No nos abrazamos. Ese gesto aún parecía demasiado íntimo, pero nos dimos la mano. Era un comienzo, pequeño, frágil, pero un comienzo. Gracias por recibirme, mamá, dijo, la voz quebrada. Sé que no merezco su perdón, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando redimirme. Conversamos por casi 2 horas. Me contó sobre la vida en prisión, sobre el curso de carpintería que estaba haciendo. Un homenaje a papá, dijo, y sobre los planes para cuando saliera definitivamente. Yo hablé sobre mi nueva vida, sobre la decoración, sobre el grupo de apoyo. Baldomiro, inicialmente tenso, fue relajándose poco a poco, hasta incluso compartir algunas historias de la carpintería. Cuando nos despedimos, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo que podría haber sido, alivio por haber conseguido enfrentar ese momento y una pequeña, tímida esperanza de que tal vez uno de mis hijos perdidos pudiera encontrar el camino de regreso. Volví a casa aquel día con una certeza renovada. La vida, incluso después de los mayores traumas, siempre ofrece oportunidades de recomenzar. El secreto es tener el coraje de aceptarlas, un día a la vez. Y fue así como, a los 75 años, me vi completamente transformada. De la mujer quebrada que llegó a Guadalajara en 2018, casi sin esperanzas, surgió una nueva Laura. Fuerte, resiliente, capaz de ayudar a otros y de encontrar belleza incluso en los lugares más improbables. Como decía mi madre Olinda, mientras hay vida, hay tiempo para florecer. Hoy mi vida en Guadalajara es tan diferente de aquellos años sombríos que a veces me pregunto si no fue todo una pesadilla. Mi rutina comienza temprano. Viejos hábitos nunca mueren. A las 6 de la mañana ya estoy de pie,
preparando un atole para tomar en el porche mientras observo el amanecer pintar el cielo de rosa y dorado. Nuestra casa, antes tan simple, ahora refleja todo lo que aprendí sobre decoración. Cada rincón tiene un significado, una historia. En la sala mantenemos solo una pieza de Ciudad Juárez, la mecedora que Teodoro hizo cuando Baldomiro nació. Toda restaurada ahora, simboliza no el pasado doloroso, sino la continuidad del talento y del amor que trascendió generaciones. Baldomiro vive conmigo, pero tiene su propio espacio en el fondo del terreno, una pequeña casa que construyó con sus propias manos. Su carpintería prospera, especializada en muebles artesanales que recuerdan el estilo del padre, pero con un toque moderno que atrae a clientes de toda la región. Todavía es soltero, pero hace algunos meses comenzó a salir con Iracema, una maestra de artes de la escuela local. Cuando los veo juntos los domingos, compartiendo la comida que preparo con tanto cariño, mi corazón se llena de una alegría que pensé que nunca más sentiría. Decoraciones de la abuelita Laura dejó de ser solo un pasatiempo para convertirse en mi misión. 2 veces por semana recibo clientes en una pequeña oficina que montamos en el garage convertido. Son ancianos que, como yo, buscan traer más luz y vida a sus hogares. No cobro mucho. Algunos pagan con pasteles caseros o trabajos manuales. Lo importante es el intercambio, el sentimiento de utilidad, de contribuir a la felicidad ajena. Usted transformó mi casa en un lugar donde quiero pasar mis últimas décadas, me dijo don Ananías, un viudo de 82 años, después de que cambié completamente su sala oscura y deprimente en un espacio lleno de colores y recuerdos de familia. Los miércoles, el grupo de apoyo a los ancianos se reúne en el centro comunitario. De víctima, me convertí en consejera. Comparto mi historia sin vergüenza, mostrando mis cicatrices emocionales como medallas de supervivencia. Si yo conseguí salir de aquel infierno y reconstruir mi vida a los 71 años, ustedes también pueden, digo siempre. Y veo en los ojos de aquellas personas la misma llama de esperanza que un día Baldomiro reencendió en los míos. El año pasado fui invitada a dar una charla en la Semana del Adulto Mayor. Temblaba de pies a cabeza cuando subí al escenario, pero cuando comencé a hablar, las palabras fluyeron como agua de manantial. Conté sobre el abuso, sobre el rescate, sobre la reconstrucción. Al final, la sala entera estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Una joven trabajadora social vino a abrazarme. Su historia salvó a mi abuela, dijo. Después de escuchar su relato en la radio, finalmente tuvo valor de denunciar al hijo que la maltrataba. En cuanto a mis otros hijos, la vida siguió sus cursos inevitables. Osvaldo y Aristides continúan en prisión, negándose a reconocer sus errores. Arlindo falleció el año pasado de un ataque cardíaco en la penitenciaría. Isidoro cumple pena en régimen semiabierto e intenta contacto ocasional a través de cartas, a las que respondo con palabras educadas pero distantes. Agenor es el único con quien mantengo una relación en reconstrucción. Después de completar 6 años de pena, consiguió libertad condicional y se mudó a Zapopan, ciudad cercana a Guadalajara. Trabaja como carpintero, oficio que aprendió en prisión, y nos visita una vez al mes. La relación con Baldomiro todavía es tensa, pero la respeta. En las entrelíneas de este reencuentro familiar, veo el poder transformador del arrepentimiento genuino y del perdón consciente. La casa que decoro con tanto cariño refleja mi alma restaurada. En las paredes, cuadros coloridos sustituyeron las sombras del pasado. Cojines bordados por mis propias manos traen confort a los sofás donde recibo amigos para café. En el jardín del fondo, cultivo hierbas y flores, cada una simbolizando una fase de la vida. El romero resistente como mi juventud, las rosas que florecen incluso después del invierno más riguroso, las lavandas que traen paz después de la tormenta. En mi habitación, el más especial de los ambientes, una pared entera está cubierta con fotos, algunas antiguas, de cuando Teodoro estaba vivo y la familia aún estaba unida.
Otras recientes mostrando mi nueva vida en Guadalajara, Baldomiro, en la inauguración de la carpintería. Yo recibiendo un certificado de honor del ayuntamiento por el trabajo con ancianos. Nuestras comidas dominicales con amigos que se volvieron familia. A veces, cuando no consigo dormir, miro esas fotos en la luz suave de la lámpara y me doy cuenta de cuántas vidas caben dentro de una sola existencia. Cuántas Lauras habitaron este cuerpo. La niña de Veracruz, la joven esposa en Ciudad Juárez, la madre orgullosa, la viuda prisionera y ahora finalmente la abuelita decoradora de Guadalajara, libre y en paz. Las marcas del pasado nunca desaparecen completamente. Todavía tengo pesadillas ocasionales donde escucho aquella frase terrible: «Este secreto muere con nosotros, vieja». Aún me asusto con ruidos repentinos. Aún tengo días en que la tristeza me visita sin aviso, pero aprendí que esas sombras no definen quién soy. Son apenas parte de mi historia, no su capítulo final. Como les digo a las señoras del grupo de apoyo, nuestras arrugas y cicatrices no son marcas de debilidad, sino mapas que muestran los caminos de nuestra fortaleza. Hoy, a los 78 años, sentada en el porche de mi casa en Guadalajara, viendo el jardín que planté florecer, escuchando a Baldomiro trabajar en el taller al fondo, siento una gratitud profunda por la segunda oportunidad que la vida me dio. No es una existencia perfecta, ninguna lo es, pero es mía. Una vida reconstruida ladrillo por ladrillo, color por color, sueño por sueño. Y cuando las personas me preguntan cuál es el secreto para seguir adelante después de tanto sufrimiento, respondo con las palabras que se volvieron mi lema. La vida es como decorar una casa después de un incendio. No puedes salvar todo, pero puedes construir algo nuevo y bonito con lo que quedó. Mis queridos, que me acompañaron hasta aquí en este viaje de dolor y renacimiento, quiero dejarles no solo una historia, sino un faro de esperanza para quien aún vive en las sombras del miedo. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando me vi presa en aquella casa, a los 67 años, pensé que mi vida había terminado, pero a los 71 renací y hoy, a los 78 florezco como nunca imaginé que sería posible. Las paredes que nos aprisionan no siempre son de ladrillos, a veces son construidas por aquellos que deberían protegernos. Si están rodeados por muros de abuso, sepan que existe una ventana en algún lugar, una ventana por donde la libertad puede entrar, como entró en mi vida aquel domingo decisivo. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cuando decoro una casa, estoy, en realidad, decorando almas, mostrando que los ambientes oscuros pueden ser transformados, así como nuestras vidas. Descubrí que mi voz, aunque temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Durante años, permanecí en silencio, sofocada por el miedo y la vergüenza. Hoy, esa misma voz que apenas susurraba en Ciudad Juárez, resuena en charlas y grupos de apoyo, tocando corazones y salvando vidas. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Aun cuando mis hijos apagaban las luces de la casa para aterrorizarme, había una llama inextinguible dentro de mí, la misma que Baldomiro vio por la ventana y que me mantuvo viva hasta el rescate. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Ellos podían controlar mi cuerpo, pero mi espíritu permanecía libre, planeando, esperando, creyendo en días mejores. Si conocen a alguien que está pasando por lo que yo pasé, no desvíen la mirada. Muchas veces, todo lo que un anciano en situación de abuso necesita es alguien que crea, que vea más allá de la fachada de normalidad que las familias abusivas construyen. Busquen ayuda. En cada ciudad existen organismos de protección al adulto mayor, delegaciones especializadas, grupos de apoyo. No existe vergüenza en pedir socorro. La vergüenza debe ser de quien abusa, no de quien sufre. A los hijos e hijas que cuidan de sus padres ancianos con amor y respeto, ustedes son como mi Baldomiro,
ángeles que honran el sacrificio de aquellos que les dieron la vida. Sepan que hay una bendición especial reservada para quien riega las raíces de su propio árbol. Y a ti que estás preso en una situación que parece sin salida, escuchando que este secreto muere con ustedes, te digo, los secretos oscuros no soportan la luz del día. Expónlos, aunque tu voz tiemble, aunque parezca imposible, aunque nadie crea al principio. La verdad tiene su propio poder y tarde o temprano encuentra su camino. Crean en el amanecer, incluso durante la noche más larga. Yo esperé casi 5 años por el mío. Valió cada minuto de espera cuando vi el rostro de mi pequeño en aquella ventana, trayendo consigo la justicia y la libertad. Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más historias de superación que pueden ayudar a salvar vidas. Cada suscripción es un grito contra el silencio que protege a los agresores. Y dejen en los comentarios la palabra ventana. Quien vio hasta aquí entenderá el significado. Será nuestro código secreto, un recordatorio de que, como en mi historia, la salvación a veces aparece cuando miramos al lugar correcto, en la hora correcta. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Hoy, cuando decoro una casa, transformando espacios sombríos en hogares llenos de luz, estoy, en realidad, recontando mi propia historia. La de una vieja casa en Ciudad Juárez, donde el terror reinaba, transformada en un hogar amoroso en Guadalajara, donde la vida florece en cada rincón. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque mientras hablamos aquí, alguien está viviendo la pesadilla que yo viví, esperando que una mano amiga abra la ventana que lleva a la libertad.